RNE Audio. Solo tienes que escuchar. El solo hecho de salir a la calle a comprar y volver a casa me llenaba de temor ante la idea de enfermar y contagiar a mi familia, explica Cristian. Hola amigos, les saluda Esteban Lozano. A mi lado, como siempre, Beni Moreno. ¿Qué tal estás hoy, Beni? Bien, Esteban, ¿tú cómo vas con tu catarrillo? Pues bueno, primaveral, como en otras ocasiones, pero bien, bien. También les saluda desde el control Jorge Ferreiro y nuestro invitado, lo conocéis de la semana pasada, es Pablo Rodríguez. Él es pastor de la Iglesia Evangélica Betel en Vic, Barcelona. ¿Qué tal estás hoy, Pablo? Hola, pues muy bien, la verdad es que muy contento de poder estar de nuevo con vosotros. Pues el placer es nuestro, como siempre. Si te parece, comenzamos ya. Bienvenidos todos a Historias de Fe, un programa de la Iglesia Evangélica. Patricia Montalvo y Cristian Luna se conocieron en Lima, Perú, donde estudiaban una carrera tecnológica, compartían clase y el mismo grupo de amigos. Mi interés hacia ella fue creciendo porque vi cualidades que no cualquier persona tenía. Al final me enamoré y di el paso, cuenta Cristian. Por su parte, Patricia siempre vio que era un buen chico, delicado, que la cuidaba mucho y la trataba bien. Eso me gustaba mucho de él y después de casi 5 años de noviazgo nos casamos. Doy gracias a Dios por la bonita familia que hemos formado, dice en la actualidad Patricia. Ambos crecieron escuchando sobre la realidad de un Dios, pero ninguno de ellos le conocía de forma personal. Cristian creció en una familia católica, pero nunca se sintió arropado espiritualmente. En la iglesia veía muchas imágenes, figuras que no me llamaban la atención. Sin embargo, cuando mi abuelo me leía la Biblia, yo notaba mucha diferencia, recuerda Cristian, que en su adolescencia se alejó completamente de la fe. La historia de esta pareja es como la de muchos otros migrantes que llegaron a España buscando un futuro mejor en el año 2009. Sin embargo, la pandemia de 2020 supuso un antes y un después, también para ellos. Estaba muy sensible con el embarazo de mi hija pequeña. Un día me levanté, miré al cielo desde la ventana de mi habitación y le dije a Dios que no quería irme de este mundo sin que Él me perdonara, confiesa Patricia ante la incertidumbre de aquellos días. No sabíamos el futuro que nos esperaba y es ahí donde decidí buscar al Dios del que mi hermana tanto me había hablado. El solo hecho de salir a la calle y ir a comprar y volver a casa me llenaba de temor ante la idea de enfermar y contagiar a mi familia, explica Cristian, que empezó a pedirle a Jesús que le protegiera cuando salía de casa. Algo pasó que me hizo reflexionar, sentía un vacío en mi corazón, tenía miedo y buscar a Jesús en esos momentos me fortaleció. Patricia leía los textos bíblicos que su hermana le enviaba, le gustaba escuchar de Jesús. El paso siguiente fue buscar una iglesia, decisión que Cristian apoyó acompañándola. Ir juntos a la iglesia como familia les acercó a Dios. Nos ayudó a tener ese afianzamiento espiritual y esa paz que buscábamos, especialmente cuando 2 años después nuestra hija mayor sufrió una torsión ovárica y tuvieron que intervenirla, declara Patricia. Fue todo bien, pero 1 año después volvieron los dolores y le encontraron un quiste de 6 centímetros en el mismo ovario. Yo no quería que ella volviera a pasar por lo mismo. Me puse de rodillas y le pedí al Señor que Él interviniera. Nos afectó emocionalmente y le pedíamos en oración a Cristo salud para Daniela, confiesa Cristian. 2 meses después,
En la ecografía previa a la intervención, el quiste se había absorbido. Dios nos respondió. Mi hija se recuperó y para mí eso es un milagro. La pareja con sus 3 hijas vive su fe con esperanza. Saben que todo el sufrimiento de Jesús en la cruz no fue en vano. Ellos confían en que un día se encontrarán cara a cara con Jesús. Ahora que le conozco a través de la Biblia, sé que siempre me ha acompañado en todos los momentos, buenos y malos, dice Patricia. Para Cristian, seguir a Cristo es paz, es tranquilidad, es serenidad, esa que tanto necesitan todas las personas. Pues seguimos con nuestro invitado. Como siempre vamos a tratar algunos temas que nacen de la historia. Pablo, emigrar es como perder una vida para aprender a vivir otra nueva. Este proceso los expertos lo clasifican como un duelo. Si realmente es tan duro, ¿qué consuelo ofrece la Biblia en esos momentos? Bueno, pues no siempre se tiene esta oportunidad o privilegio, pero bueno, aquí puedo hablar de mi propia experiencia, porque viví casi 4 años en Guatemala, sin nadie de mi familia de sangre allí, y bueno, llegas a un lugar donde hablan el mismo idioma, pero un lenguaje diferente. Se expresan diferentes, una cultura diferente, costumbres diferentes, etc. Y es así como dices, ¿no? Tienes que aprender a vivir una vida nueva. Y hay momentos muy duros, pero, ¿sabéis? Pude experimentar algo que Jesús dice en los evangelios. Él dijo, y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y es increíble como durante todo ese tiempo, cómo Dios puso personas a mi lado, ¿no? Que obviamente nunca van a sustituir a tu familia en la carne, pero que Dios usa para traer ese consuelo del que estamos hablando. Y bueno, también podemos leer en la carta de Pablo a los Efesios, él dice que ahora somos la familia de Dios, y eso es algo real, y eso me encanta. Siempre hay personas, ¿verdad? Incluso al otro lado del océano, que comparten la misma fe, y desde el principio hay esa sintonía, ¿no? Como si os conocierais de toda la vida. Entiendo que esto lo experimentaste, si no me equivoco, fuiste a formarte bíblicamente, ¿verdad? Sí, cuando recién nos casamos fui a vivir allí, mi mujer es de Guatemala, y estuve allí estudiando en el seminario, en el CTK. Muy bien, y además Jesús fue también un emigrante, ¿verdad? Sí. Pero fíjate que la pandemia nos trajo enfermedad, mucho dolor, pérdidas también económicas. En fin, a veces preferimos no recordarlo, pero ocurrió. ¿Cómo es que se puede encontrar a Dios a través del miedo? Sí. No sé, el miedo, por lo menos a mí me pasa, creo que a la mayoría de la gente también, cuando no sabemos qué hacer, el miedo nos paraliza. Pero cuando lo llevamos a Dios, el miedo se puede convertir en una puerta. Esa historia de Patricia y Cristian es un ejemplo perfecto. El miedo al virus, el miedo a perder a un ser querido, todo eso los lleva a mirar hacia arriba cuando ya no tienen otro lugar donde mirar. Y una cosa... Bueno, me encantan muchas cosas de la Biblia, pero una cosa que me encanta es que la Biblia no niega el miedo, sino que lo reconoce. Y dice el Salmo 34, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. No dice que me libró de todos mis problemas, no dice que el problema desaparece, dice sino que Dios te acompaña en medio de ese problema. Y fijaos en algo, ¿no? Patricia no buscó a Dios en un momento de calma o de reflexión, lo busca estando embarazada, estando confinada, con miedo a morir. Y a veces Dios usa las crisis precisamente porque en los momentos de aparente control solemos pensar que no le necesitamos. El miedo nos quita esa ilusión de autosuficiencia y nos pone en una postura de honestidad y humildad que, bueno, es justo donde Dios puede actuar. Y la verdad es que cuando Dios actúa, como hemos visto en esa historia, lo hace de maneras que van mucho más allá de lo que esperábamos.
Y todos conectamos, ¿no? Aunque lo viviéramos de un modo u otro, con esa incertidumbre, ¿no? Con ese temor de aquella etapa, que parece que fue casi ayer, ¿no? Aunque ya cada vez está un poco más lejos, pero por el impacto que supuso para todos. Y Pablo, leer textos de la Biblia, hablar con Dios también fueron clave para empezar esa relación personal con Jesús por parte de Cristian y Patricia. ¿Es esa la fórmula correcta o hay otras maneras, no sé, de llegar a Dios? Pues me llama la atención que en el caso de Patricia, el primer paso fue su hermana, que es la que le enviaba los textos bíblicos, ¿no? No fue en este caso ella sola leyendo la Biblia, sino fue una persona que la amaba y que compartía su fe con ella. Creo que eso es muy representativo de cómo funciona esto, ¿no? Porque Dios usa personas, usa circunstancias, usa momentos. La Biblia y la oración son fundamentales, está claro, pero el punto de partida puede ser muy distinto para cada uno. Ahora, lo que no cambia es que en algún momento tienes que tomar una decisión personal. Puedes haber escuchado hablar de Dios toda tu vida, como les pasaba a ellos dos, y aún así no conocerle. Y hemos escuchado que Cristian creció en una familia católica, que iba a la iglesia, y aún así había o sentía este vacío. Y el conocimiento se convierte en relación cuando hay una respuesta de nuestro corazón. Cuando tú puedes contestar afirmativamente y dices sí de una manera personal, ¿no? Y a partir de ahí, pues claro, la Biblia y la oración son lo que alimenta y hace crecer esa relación día a día. Y como en cualquier relación, necesitas comunicarte y conocer a la otra persona. Sin eso, pues la relación se enfría. Y hablando de relaciones, el papel de la Iglesia fue muy importante para ellos, y lo es. Muchas veces no lo llegamos a valorar. Y hablamos de una comunidad de fe que aplica los principios de la Iglesia primitiva. ¿Cómo vivían aquellos primeros cristianos y en qué podemos imitarlos ahora? En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, tenemos una foto de aquella iglesia primitiva que me parece que es preciosa, porque primero dice que se reunían, es decir, ya tenían ganas de estar juntos, ¿no? Pero se reunían para aprender la doctrina de los apóstoles, para la comunión, para partir el pan, para la oración. Pero lo que más me llama la atención es que se cuidaban de verdad. Vendían sus posesiones para ayudar al que tenía necesidad, comían juntos con alegría, y eso me gusta mucho. No era una religión de domingo, ¿no? Era una forma de vida compartida. Y creo que hoy podemos imitarlo siendo comunidades donde la gente no se sienta sola, donde haya un seguimiento real de las personas, donde la fe no se quede solo en el culto o el servicio del domingo o el día que nos reunimos entre semana, sino que se traduzca en gestos concretos de amor. Yo siempre hablo con la iglesia de algo que ya están cansados de escucharme acerca de la pastoral compartida. Les digo que debemos cuidarnos los unos a los otros, no delegar todo en el pastor, ¿no? Y me encanta ver que Patricia y Cristian encontraron eso en su iglesia y que eso fue clave en los momentos más duros, como cuando su hija estuvo enferma, ¿no? Porque una iglesia que cuida a sus miembros como familia es el mejor testimonio al mundo. Hay mucho... Bueno, en mi opinión, mucho más que cualquier campaña o programa. Sí, somos parte de una familia. Somos, dice la Biblia, el cuerpo de Cristo, haciendo ese símil, ¿no? De Cristo la cabeza y su iglesia, el cuerpo, ahí funcionando de una forma sincronizada y cada uno aportando lo que tiene. Sí, que no vamos a una reunión, que es realmente una relación de familia, aunque todos somos imperfectos, ¿no? Y con nuestras imperfecciones estamos allí, pero realmente formar una familia, ¿no? Y Pablo, si alguien que nos escucha busca a Dios, pero nunca antes ha oído de un Dios tan cercano y real, ¿cómo podemos animarle a seguir en ese camino? Pues le diría que lo más importante es que no deje de buscar. Jesús dijo algo muy bonito: al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Si hay un deseo genuino en el corazón, Dios no lo va a ignorar. Y de forma práctica, pues que se acerque a una comunidad de fe sana, que empiece a leer el Evangelio. Yo siempre recomiendo empezar por el Evangelio de Marcos, a lo mejor porque me identifico con él, que va siempre un poco acelerado. Pero, en serio, el Evangelio de Marcos es directo, se salta hasta el nacimiento de Jesús, así que va sin rodeos, es también muy, muy visual.
Pero sí, y que le hable a Dios con sus propias palabras, que no piense en fórmulas, porque Dios no necesita un lenguaje religioso, necesita honestidad. Y si puede, pues que busque a alguien de confianza que ya tenga esa relación con Jesús y que le pueda acompañar en el camino. La historia de Patricia empieza con su hermana, hemos escuchado, enviándole mensajes. A veces solo necesitas a alguien que camine contigo un trocito, porque la fe no está pensada para vivirla en solitario, muy interesante, y alguno puede pensar, bueno, pero es que yo no tengo esos miedos que tenía esta familia, ¿no? En un contexto de COVID, etcétera. ¿El Evangelio es solo para la gente que tiene que llenar sus propios temores? Obviamente la palabra no es solamente para aquellos que tienen temores. Como decíamos antes, cuando tenemos esa necesidad de Dios, todos los seres humanos tenemos absolutamente esa necesidad. Y me gusta mucho lo que decía uno de los primeros teólogos de la iglesia cristiana, y decía: el corazón del ser humano nunca va a encontrar satisfacción hasta que encuentra a Dios, ¿no? Porque yo me imagino que tenemos en nuestro corazón como una especie de pieza de un puzzle que falta, y ese es Dios. Cuando tenemos a Dios con nosotros, entonces sentimos que estamos completos. No hace falta tener temor. Pues muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos un día más, y nos volvemos a escuchar, si te parece, la semana que viene. Que Dios te bendiga. Claro que sí, con mucho gusto. Bendiciones. ¿Te imaginas que en la universidad conoces a tu pareja con la que llegas a casarte y formar un hogar, pero las circunstancias os llevan a emigrar, dejando en Perú familia y toda una vida, teniendo que empezar de nuevo en España? ¿Te imaginas que durante el embarazo de vuestra tercera hija llega un virus mundial que os obliga a confinaros y os inunda el miedo al contagio, la enfermedad y la muerte, y buscáis a Dios, Él pidiéndole no enfermar cada vez que sale de casa y ella escuchando textos de la Biblia enviados por su hermana? ¿Te imaginas que es el principio de una búsqueda que os lleva a una iglesia y allí conocéis al Dios de la Biblia, que dio su vida en una cruz para perdonar vuestros pecados, resucitó y un día veréis cara a cara? ¿Te imaginas que luego vuestra hija mayor es intervenida, se recupera pero vuelve a tener complicaciones? Pedís a Dios no pasar por quirófano de nuevo y Él la sana. Los médicos se sorprenden de su mejoría y vosotros solo podéis agradecer al Salvador su cuidado. Pues no te lo imagines más. Es verdad, la verdad del Dios vivo que se dio a conocer a través de Jesús. Aunque el sol deje de brillar y la luna se apague en la noche, aunque sea negado por el mar y un abismo atraviese sin final, no me rendiré, yo me alegraré. Bien, amigos, tenemos que despedirnos. Os dejamos con Sal 150 y su tema No estamos vencidos. Gracias por acompañarnos un día más en Historias de Fe. Para aquellos que queréis seguir investigando, queremos regalaros la Biblia como parte de nuestra campaña de promoción de lectura. Así que llámanos al teléfono 673-466-366 o mándanos un WhatsApp si lo prefieres y te la enviaremos gratis. Por otra parte, también nos gusta recibir vuestros mensajes a aquello que queráis comunicarnos, así que aparta un momento y mándanos ese mensaje al mismo teléfono, 673-466-366. Adiós y que la paz de Cristo os acompañe. No me rendiré, yo resistiré. Cruzaremos los valles y las grandes ciudades, infinitas llanuras, montes interminables, bajo un cielo de estrellas. Salga el sol, tal vez llueva, abriremos camino, aún no estamos vencidos, somos peregrinos en esta estación. Las flechas, mis palabras, mi música, el bastón.
yo me alegraré y delante de la guerra sonreiré. No me rendiré, yo resistiré y en medio de